Entonces vamos a ver las 6 líneas, qué significan. Entonces, primero quería recordar un poco la obtención del hexagrama, un poquito más detallado de lo que lo vimos la primera vez que lo vimos como a la carrera. Entonces, para los que pues no han tirado todavía el I Ching, que nos quede como una guía. Entonces, partíamos de la base que vamos a conseguir 3 monedas iguales y pues por supuesto una moneda tiene una cara y un sello. A la cara pues le vamos a dar el valor de 3 y al sello el valor de 2. Ya cada cual escoge cuál es la cara o el sello, eso no tiene mayor importancia. Entonces, teniendo estos dos valores, tiramos las monedas y habíamos dicho que si la suma nos da 7, dibujamos una línea recta horizontal. Si la suma es 9, que es que las 3 monedas caigan con la misma cara, entonces ponemos una línea horizontal, pero además le ponemos un circulito para hacerle una modificación la siguiente vez. Si salen la sumatoria el número 8, ponemos una línea partida. Y si salen todas las líneas en sello, pues me va a dar el valor 6. Pongo una línea cortada, pero la marco como resaltada con una cruz. Y después pues completamos el hexagrama como nos vaya dando, ¿no? El 7 es una línea llena y el 8 es una línea partida. Acá el orden de los factores no va a alterar el resultado. Entonces puede ser 2, 3, 3 o 3, 2, 3 o 3, 3, 2. ¿No? Esto no importa el orden. Entonces, una vez que tengo este hexagrama, entonces voy a hacer la primera mutación. Entonces, las líneas que no mutan las pongo igual y las líneas que están mutando las transformo en su contrario, ¿no? La idea es que todo lo que lleva a un extremo se transforma en su opuesto. Entonces, esta línea que está partida y no tiene resaltado, pues queda igual. La línea partida pasa a ser llena y las otras quedan iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la tablita que está en el libro al final y ahí pues vamos a ubicar los dos hexagramas. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el trigrama de abajo y lo buscamos en la columna de la tabla, ¿no? Entonces, este trigrama que está aquí abajo es TUI y entonces buscamos la fila que tiene a TUI en la parte de abajo. Entonces acá vemos 8 hexagramas que tienen a TUI en la parte de abajo. Luego ubicamos el siguiente trigrama. Entonces el trigrama de arriba es Kun, que es Can, que es el agua, ¿no? Lleno, vacío, lleno, vacío. Entonces lo ubicamos en la tabla y ese está acá. Entonces de estos dos yo voy a sacar la combinación que me da el hexagrama número 60. ¿No? Este es el hexagrama que corresponde. En la tablita pues que yo hice tengo la numeración de la primera parte del libro y la de la segunda, pero pues esto solo aplica a la edición que yo tengo. Esto lo había hecho hace bastante tiempo. Después empieza uno con el segundo hexagrama. Entonces buscamos este signo que es Chen, ¿no? Entonces lo buscamos en la tabla, está acá arriba, ¿sí? Y todos los hexagramas que están en esta fila tienen este hexagrama en la parte de abajo. Y luego miramos el de arriba, que sería TUI, ¿no? Entonces miramos que aquí todos los hexagramas tienen a TUI en la parte de arriba, ¿no? En el hexagrama superior. Entonces la combinación nos da el 17. Eso es una tirada en la que el punto de inicio sería el hexagrama 60 y ese hexagrama 60 va a evolucionar hacia el 17. Entonces, ahora sí, teniendo nuestros hexagramas, vamos a ver primero cómo se pueden interpretar estas líneas antes o independientemente de los hexagramas. Cada línea tiene su propio significado, cada posición. Entonces vamos a ver cómo lo mira la astrología, el I Ching en principio. Entonces vamos a utilizar un esquema en el que vamos a diferenciar las líneas que son pares y las impares. La forma más fácil de nombrar cada una de estas líneas es con números. Entonces
siempre vamos a leer el hexagrama de abajo hacia arriba. La línea número 1 es la primera que está abajo. Es como un edificio, ¿no? En la parte de abajo tiene las bases y arriba ya va a tener todo el desarrollo, ¿no? Entonces, numeramos 2. El 2 pues es un número par que corresponde pues a este trazo que está acá abierto. Entonces viene el 3, el 4, el 5 y el 6. Esta sería como la estructura ideal de un hexagrama en donde todos los trazos están en sus posiciones. Pero pues normalmente hay 64 combinaciones diferentes, ¿no? Donde esto se va a alterar y eso va a hacer que haya unas líneas que están en su posición y otras líneas que a veces no están en su posición. Y eso es parte del comienzo de la interpretación. No va a ser tan sencillo como decir que las líneas que están en su posición son buenas y las que no son malas. Depende de la estructura general que vamos a ver si una línea está bien posicionada o se le hace alguna advertencia. Entonces, lo primero que en el I Ching nos dicen es que hay una gran diferencia entre el primer trazo y los 4 que siguen, y después el último trazo. El primer trazo lo llaman la línea de las causas. Luego viene el desarrollo del hexagrama y finalmente estarían las consecuencias. Si fuera un libro, sería la línea 1 sería como la introducción o el prólogo. Luego vendría ya el desarrollo del libro y al final habría unas conclusiones o un epílogo, ¿no? Entonces tiene esta estructura. Otra forma de verlo también es dividiendo esta estructura en 3 grandes pisos, ¿no? Entonces, este sería el primero, el segundo y el tercero. El primer piso tendría que ver con la tierra, tendría que ver con lo material, tendría que ver con lo más personal. Luego vendría el cielo en la parte de arriba y entre el cielo y la tierra estaría lo humano. Visto desde la astrología, nosotros vemos que una carta astral está dividida en 3 grandes sectores. Hay un sector que es personal, luego vienen 4 signos que son sociales y finalmente hay 4 signos que son universales. Las 2 formas de ver esa evolución son iguales, ¿no? Entonces, a esto en el I Ching se le van a poner unos nombres, ¿no? Para hacerlo más asequible, ¿no? Y no solo de una manera numérica, muy abstracta. Esta representación va a partir de la idea de un palacio y un pueblo o una ciudad que está gobernada por ese palacio. Representa este reino interior, ¿no? Donde hay un lugar interior, un lugar donde podemos tener un control y otro donde ese control se manifiesta. Entonces, la línea quinta, que es la línea que está más arriba del desarrollo, es la línea del gobernante. De ahí vamos a imaginar que ese trigrama superior es el palacio y las 3 líneas de abajo es el reino. Entonces, si eso es así, la tercera línea sería la línea del gobernado, ¿no? Si hay un gobernante que está en el palacio, va a haber un gobernado que está en el pueblo. Si hay un gobernado, pues también va a haber un extranjero, ¿no? Que es ya la persona que está más lejos del gobernante, ¿no? Que no pertenece y por eso pues igual acá ya está en la línea que son las causas, ¿no? Que se dice que está antes del hexagrama. Entonces, de esa manera se puede entender. Le he puesto un asterisco porque estos nombres no son los que les ponen, no son los nombres que utiliza Wilhelm, pero me sirven para poder entender esa distancia y esa relación que hay entre las 3 líneas yang, ¿no? del hexagrama. Luego vienen las líneas yin. Entonces, en el extranjero estaría el embajador, que es ese ayudante del gobernante que está por fuera del palacio. Habría un ministro, que es ya el ayudante que está dentro del palacio. Y arriba estaría el consejero del gobernante, que es el que tiene la conexión con el cielo.
Normalmente en el I Ching se habla de ventura y de desventura, ¿no? Y hay comentarios que tienden a ser más positivos en unos casos que en otros. Entonces, normalmente al gobernante y al embajador, que son las líneas de la mitad de los dos trigramas, se les da un oráculo más positivo, ¿no? Esto varía, claro, de hexagrama a hexagrama, pero eso sería como una regla general. A las dos líneas del centro se le hacen advertencias porque se considera que hay como un foso entre el palacio y el pueblo. Entonces, ese cambio de lugar entre la parte de abajo y la parte de arriba, pues siempre es delicada, ¿no? Entonces hay que ponerle mucho cuidado. Y a las líneas de las causas y las consecuencias, a las causas, pues como la situación aún está comenzando, entonces como que la persona tiene todavía posibilidad de escoger. Entonces, si se le hacen advertencias, de todas maneras, pues hay una posibilidad de cambiar de rumbo. Y al final, pues ya serían las consecuencias, o sea que ya no hay nada que hacer y la situación va a transformarse en otro hexagrama. Habría que ver hacia dónde evoluciona cada una de las situaciones. Esto genera una estructura en la que hay unas relaciones. Entonces, así como en el oráculo de Delfo había una ley de la correspondencia, ahí me faltó una P, me acabo de dar cuenta. Hay una relación entre y las líneas de abajo. Entonces, el trigrama inferior con estas tres líneas va a generar una relación en la que la primera línea está conectada con la cuarta. ¿Sí? La primera línea sería yang, que es un puesto impar. La cuarta sería par. Después, los trazos medios también están en correspondencia. Entonces, hay una línea yin en el segundo puesto y hay una línea yang en el quinto. Y después hay una línea yang en el tercer puesto y una yin en el sexto, ¿no? Entonces, esa es la relación ideal, donde cada una de estas líneas encuentra a su pareja. Cuando en el hexagrama, por ejemplo, la primera línea y la cuarta son ambas yang, o sea, decir que estos dos, aunque son iguales, no encuentran correspondencia, ¿no? Y esto tampoco se puede interpretar necesariamente como que es bueno o malo, depende de la estructura general. Hay momentos en donde que haya una relación es bueno y hay veces en que no es tan bueno. Otro concepto que se utiliza para ver si una línea es favorable o no lo es ver la relación de solidaridad. La solidaridad ya no se da entre el trigrama de abajo y el trigrama de arriba, sino entre las vecinas, ¿no? Entonces va a haber uno si el vecino apoya la línea o no lo apoya, y si el que apoya está en su posición o no lo está. Esto empieza a ser pues una estructura bastante compleja y eso fue tan fuerte que Wilhelm se vio en algún momento enfrentado a una gran decisión, ¿no? Cuando estaba haciendo la traducción. Si metía la explicación de las líneas en el texto, se volvía muy complejo para muchísimas personas cuando él estaba tratando de introducir algo que no se conocía. Y si lo dejaba sin la explicación, pues quedaba algo muy básico y le daba mucha tristeza que pues se perdiera toda esta otra información. Entonces finalmente él decidió hacer dos libros, ¿no? Y el I Ching que nosotros conocemos de Richard Wilhelm tiene lo mismo puesto dos veces. En la primera parte del libro está la descripción sin una explicación detallada de por qué se llega a cada uno de los oráculos. Y en la segunda parte ya le va uno hablando de cuáles son las líneas, por qué se interpreta de una manera y no de otra, y esa es la fuente a través de la cual nosotros aprendemos a sacar otras conclusiones que no van dentro del mismo libro, ¿no? Entonces esto pues lo vamos a ver más adelante cómo se aplica.
Entonces, además de esto, diseño humano ahora tiene otra interpretación de las líneas que nos sirve de una manera complementaria. Entonces, esa misma estructura va a decir que en el primer puesto hay un investigador, ¿no? El investigador es el que va a buscar las causas y es el que aún como investigador no está comprometido con la situación, no está dentro de la situación, sino que puede salirse y ver las cosas de una manera más objetiva, ¿no? Luego vendría la segunda línea. La segunda línea la llaman la línea del ermitaño, que coincide muy bien con la idea de un embajador en el extranjero, ¿no? Es alguien que recibe, ¿no? Y es más emocional, ¿no? Es el ermitaño no está en el palacio, pero está conectado con ese ser superior que representa la quinta línea, ¿no? Luego viene el tercer puesto, que lo llaman el del mártir, que coincidiría con la posición del gobernado, ¿no? Y es esa persona a la que se le hacen advertencias, ¿no? Así como a los gobernados se les hacen muchas advertencias. El cuarto puesto es el del oportunista, porque se dice que ya es una línea que está dentro del palacio, pero y está al mismo tiempo debajo del gobernante. Entonces está aprovechando esa energía del gobernante para impulsarse, ¿no? Entonces, la quinta línea es la del hereje. A mí me gusta mucho la idea de este hereje porque siempre que nosotros elegimos a un gobernante, lo estamos sacando del pueblo, ¿no? Lo estamos viendo como alguien diferente, ¿no? Y esa diferencia lo hace un hereje, ¿no? Y entonces nosotros estamos gobernados por herejes, es decir, por personas que se salen del pueblo para representarlo, ¿no? Curiosamente. Esto pues le va a dar una capacidad de pensar por sí mismo, ¿no? Y de hacer sus propias reglas y poder transmitir esas reglas a los demás. Y finalmente está la línea del referente, ¿no? También en inglés se lo llama el role model, ¿no? Que es como la persona que es el referente, ¿no? Un modelo a seguir. Y por eso pues tiene mucho que ver con los maestros y con la capacidad de enseñar. En diseño humano, las líneas pues se van viendo una por una, ¿no? Y uno en su diagrama uno puede estar en cualquiera de las líneas, ¿no? Y va a tener un conjunto de dos líneas. Una línea va a corresponder al diagrama de nacimiento y otra a ese punto que habíamos visto de los 88 días antes del nacimiento, o 88 grados. Después, en las claves genéticas, también va a haber otra forma de entender estas mismas líneas. Entonces, va a decir que la línea de abajo es una línea de enraizamiento, ¿no? Y de estabilización. Está debajo de todo el hexagrama. La segunda nos va a hablar de un deslizamiento, de una movilización, ¿no? Es más suave. La tercera ya nos va a hablar de un salto, de un descubrimiento, de un viaje, que es la idea de que pues este trazo va a pasar al trazo de arriba, al trigrama de arriba, ¿no? Y entonces por eso busca, descubre. La cuarta línea es una línea que es emocional, es una línea yin y habla de ese desbordamiento que se da cuando uno alcanza lo transpersonal. La quinta línea, la del gobernante o la del hereje, es una línea de expresión, una línea en la que se irradia energía. Y la última sería la de la dosificación, la de la síntesis, la que va a comprender todo el universo en su totalidad. Entonces, pues no voy a profundizar mucho en estas dos visiones porque les quiero mostrar pues una síntesis que yo hago ya relacionada con la astrología. Entonces, veamos la siguiente. Entonces, en el sistema Baxus voy a relacionar las 5 líneas, las 6 líneas de esta manera. Con la primera línea voy a preguntar qué es lo que realmente yo quiero, ¿no? Porque aquí no es el momento en el que yo puedo escoger. Entonces,
¿qué quiero? Puedo querer tanto libertad como seguridad, ¿no? Y esa es la polaridad que hay entre Aries y Tauro. Aries es un signo de fuego y Tauro es un signo de tierra. La combinación, decíamos al principio, entre fuego y tierra nos da el tiempo, ¿no? Y entonces, pues esto nos permite comprender cuál es la orientación que tenemos en el momento. Entonces puede ser una orientación más yang, que sería más tipo Aries, o una orientación más yin, que sería tipo Tauro. Esto me gusta porque empieza a generar un espectro de posibilidades, que no es ni el investigador nada más, que sería el Aries, que es el pionero, ni una estabilización, como dice en las claves genéticas, que sería característica de esta línea, ¿no? Entonces aquí estaríamos entre Aries y Tauro combinando las dos visiones que vimos anteriormente, ¿no? Es la búsqueda de orientación. Luego vendría dónde estoy, ¿no? Y dónde estoy lo podemos relacionar con los otros dos signos zodiacales, con Géminis y con Cáncer. Entonces, si ustedes se fijan, pues Géminis es un signo de aire y Cáncer es un signo de agua. La mezcla de aire y agua nos da espacio. Entonces, ¿dónde estoy? Es buscar el espacio, es buscar una ubicación. Entonces, esas son las dos primeras líneas que veíamos antes, que es el primer nivel, ¿no? La primera pareja de tiempo y espacio. Después pasamos ya a la parte media del hexagrama, ¿no? Entonces, ahí voy a hablar es de cómo me muestro, ¿no? Porque una cosa es qué quiero, otra dónde estoy, y finalmente ya empiezan a intervenir las personas que están afuera. Y yo me muestro, pues, de una o de otra manera hacia afuera. Entonces, en eso, pues, vamos a ver como la polaridad entre Leo y Virgo, ¿no? Que de alguna manera yo lo llamo las líneas del ego, ¿no? Y en astrología hay dos tipos de ego. Un ego que podríamos decir que es un ego yang, y hay otro ego que es el ego yin. El ego yang es el de Leo, ¿no? El que dice, yo tengo un poder, todo el mundo debe girar en torno mío, ¿no? Y sí, soy el rey. Mientras que el ego Virgo es, nada funciona si yo no lo hago, ¿no? Y me vuelvo del que depende todo, ¿no? Pero de alguna manera esa parte yin como que a veces no encuentra el reconocimiento a veces que quisiera, ¿no? Quisiera ser Leo, pero es Virgo, ¿no? Le toca hacer las cosas. Entonces, por eso me parece interesante que esta línea pues coincida con la idea del I Ching original, en la que a esta línea se le hacen muchas advertencias, ¿no? Entonces, no quiere decir que solo sean las personas Leo, ¿no? Que tienen el sol en Leo, las que estén en esta línea, sino que todos nosotros tenemos todos los signos zodiacales en nuestra carta. Lo que pasa es que van a estar en diferentes casas y relacionadas con diferentes planetas. Pero todos tenemos un ego leonino en alguna parte de nuestra vida, y todos tenemos un ego virginiano en alguna parte de nuestra carta, ¿no? Y verlo, pues ya astrológicamente, pues nos va a decir qué tanto, ¿no?, le ponemos conciencia en estos puntos o no. Ahora veamos el siguiente paso, que sería ya no cómo me muestro, sino cómo me ven desde afuera, ¿no? Que sería la parte yin. Entonces, Leo y Virgo, otra vez, son fuego y tierra, es decir, vuelven a hablarnos de tiempo. La siguiente, como complemento, nos habla de espacio, que es la relación entre Libra y Escorpio. Esto pues nos da la apariencia. O sea, las personas me pueden ver a mí como una persona que es amable, acogedora, que va hacia afuera, o me pueden ver como una persona que soy más introvertido, más reservado, que tiene su propia agenda, por decirlo así, ¿sí? Entonces, esto pues no es con la idea de verlo en bueno y malo, sino como en más extravertido o introvertido, ¿no? Libra es lo más extravertido y Escorpio sería lo más introvertido. Y eso tiene mucho que ver con la parte de los afectos,
¿no? Porque hay afectos que son más librianos, más venusinos, y hay otros que son más escorpianos, es decir, más marcianos, ¿no? Hay una parte emocional que va hacia afuera y hay otra parte emocional que va hacia adentro, que dice cómo me quiero yo a mí mismo y cómo yo quiero a los demás. Y eso es visto desde la cuarta línea, es decir, cómo las personas me perciben a mí, independientemente de lo que yo me sienta, ¿no? Que sería la parte Leo Virgo, ¿no? Que tengo una energía de tal o cual calidad, ¿no? o vibración. La quinta línea ya me va a decir es para dónde voy, ¿no? Y entonces ahí el signo de Sagitario pues es muy diciente porque es una flecha, ¿no? Me indica la dirección. Y Capricornio me va a decir a dónde llego, ¿no? Si yo me polarizo entre Sagitario y Capricornio, voy a tener que escoger o tengo un sentido sagitariano o me importa el resultado, que sería Capricornio. El ideal sería juntar los dos, ¿no? Tener un sentido que llegue a Capricornio, es decir, un sentido de vida que tenga un propósito al final. Por eso a esta línea, pues yo ya la llamo la línea del talento, ¿no? Es donde yo expreso cuál es mi propósito de vida. Y finalmente estaría quién soy, ¿no? Que sería el sexto nivel. Y ahí estaría la relación entre Acuario y Piscis, ¿no? Es la línea más transpersonal en donde Acuario representa la parte consciente y Piscis el inconsciente, ¿no? Y entonces uno en la sexta línea puede tener tanto de uno como en otro. De alguna manera podríamos decir que si yo en la última línea tengo una línea yang, sería más del tipo acuariano, y si tengo una línea yin, sería más del tipo pisciano, y eso se sucedería también para todas las otras líneas, ¿no? Si en la quinta línea yo tengo un trazo yang, sería más Sagitario, y si tengo una línea yin, sería más Capricornio. Y así todos los de la izquierda tenderían a ser la fase yang, y todos los de la derecha serían la fase yin. Esto pues nos daría como resultado el destino, ¿no? Entonces nosotros comenzamos con una orientación y encontramos un destino. Si lo relacionáramos esto mismo con una familia, yo diría que la quinta línea sería el padre y la segunda sería la madre, ¿no? Esa sería la polaridad central básica. Por encima del padre estarían los abuelos y por debajo de la madre estarían los nietos. Y en la mitad estarían los hijos y las hijas, ¿no? Esa sería otra forma de entender las líneas, ¿no? A la hora de crear una interpretación. Ahora, ¿yo qué hice? Cogí la carta astral y ubiqué estas mismas líneas, pero ya en el círculo. Entonces, ustedes ven, mirando este esquema del centro hacia adentro, que aquí están los 12 campos de la astrología, los 12 signos o los 12 arquetipos o las 12 casas, ¿no? Una detrás de otras. Y aquí empezamos a ver las diferentes parejas. Entonces está la pareja Aries-Tauro, que sería la primera línea, que tiene que ver con lo sereno o lo suscitativo. Después vendría la segunda línea, que es Géminis-Cáncer, ¿no? Que es lo adherente y lo receptivo, en donde yo o estoy buscando esa ubicación o ya la encontré, ¿no? El que encuentra la ubicación es canceriano, ya tiene un hogar, mientras que el que está buscando su hogar es geminiano, es el que está brincando de un lado al otro y comparando y haciendo ensayos, ¿no? Entonces, tiene mucho de búsqueda, ¿no? Este aspecto geminiano que en Cáncer ya hay como una confirmación, ¿no? Hay una sensación de pertenencia, ¿no? En Cáncer yo estoy ya en mi familia, ya estoy en mi lugar, ya estoy en mi ciudad, ya estoy en mi mundo, ¿no? En Géminis todavía quiero ver si hay otros mundos, ¿no? ¿Dónde más puedo encontrar mi lugar? Bueno, perdón, antes de esto, entonces, la tercera línea sería la de los dos egos que veíamos antes, la de Leo y Virgo, ¿no? La parte yin y la parte yang. Después vendrían Escorpio y Libra, que sería la cuarta línea.
después Sagitario y Capricornio, que serían la quinta, y Acuario y Piscis, que sería la sexta. Esto también lo podemos reunir en grupos más grandes y podríamos decir que la primera y la segunda línea corresponden a la línea, al sector personal. La tercera y la cuarta es lo social o lo interpersonal. Y la quinta y la sexta sería lo transpersonal. Entonces, esto pues me encanta porque unifica el proceso evolutivo tanto de la astrología como del I Ching y nos muestra que se está hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Visto por sistemas muy diferentes, ¿no? Uno parte de la idea del azar y el otro parte de la idea de la observación del cosmos. Esto lo podemos llevar a una tabla, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder coger nuestra propia carta astral y ubicarla acá. Acá esto, pues acá vamos viendo en la tabla el nivel Aries Tauro, después el Géminis Cáncer, el Leo Virgo y así las 6 líneas. Y acá pongo una frase clave como para entender de qué se trata. Entonces, vamos a decir que estos cuatro puestos son personales, pero acá en el primero me va a hablar de una orientación personal, ¿no? Que puede ser o extravertida o introvertida. En la segunda me va a hablar de una ubicación también personal, extravertida o introvertida. En el siguiente nivel me va a hablar de un ego social extravertido y un ego social introvertido, ¿no? Y eso pues sería una idea interesante, ¿no? Como hay un ego que se muestra hacia afuera y un ego que hay hacia mí mismo. Yo cómo me siento, ¿no? Hacia adentro. Y ahí también hay ego, ¿no? Ay, perdón. Después vendría el nivel de Libra-Escorpio, ¿no? Entonces, van a hablar de una apariencia social extravertida, una apariencia o una apariencia social introvertida. Es decir, cómo me ven hacia afuera, ¿no? Y cómo mi mundo interior se proyecta hacia afuera, ¿no? Son como el yin y el yang de la misma energía. Después vienen los del sentido, entonces sería el talento universal extravertido y el talento universal introvertido. Y finalmente el destino universal extravertido y el destino universal introvertido. Entonces vamos a ver un ejemplo en el que vamos a coger una carta astral. Entonces, escogí la carta de Einstein para hacer este ejercicio. En este ejercicio, además, a mí me gusta poner, ahí sí prender todos los asteroides, o los 4 asteroides básicos, tener el punto de la fortuna. Acá puedo yo hablar porque está una comparación en la tabla de qué pesa más, el aspecto yang o el aspecto yin de la carta. Pues acá escogí como en las fotos, por un lado la imagen de Einstein con su clásico pelo, ¿no? Alborotado, a Einstein tocando violín. Parece que a él le gustaba muchísimo pensar tocando ese instrumento y eso pues nos acerca más a la idea de que él era un pisciano, ¿no? Porque muchas veces uno lo ve como un matemático, como un físico y él era un pisciano, era una persona muy sensible que llegaba a todas sus conclusiones a través de la intuición. Y por otro lado, me gusta mencionar la relación con Mileva Maric porque ella era una física y parece que, o hay, ¿no? la opinión en algunos sectores de que la teoría de la relatividad era un trabajo que ella había propuesto inicialmente, pero que finalmente pues Einstein empezó a desarrollar, ¿no? Y la relación con Mileva va a mostrarnos otra parte de Einstein que es bien especial. Entonces, cojamos la carta como si fuera nuestra carta y vamos a ver línea por línea qué hay en los diferentes signos. Entonces, vamos a mirar primero el signo de Aries, ¿no? ¿Qué tiene en Aries? Entonces, en Aries, Einstein increíblemente tiene una cantidad de puntos, ¿no? Tiene la rueda de la fortuna, tiene Mercurio, tiene Saturno, tiene a Palas, tiene a Venus y tiene a Juno.
todo esto está en la casa 10, que es la casa de la profesión. Entonces, eso de entrada, pues nos da ese investigador, ¿no? Ese pionero, esa persona que abre una puerta, que abre un camino, y lo hace como profesión, ¿no? La casa 10 es la casa de la profesión. Entonces, si yo comparo esa energía de Aries con la que tiene al lado de Tauro, pues en Tauro también tiene mucha cosa, ¿no? Y por eso, pues seguramente es un físico. Tiene a Quirón, tiene a Neptuno, tiene a Ceres y tiene a Plutón. Hay aquí dos transpersonales y Quirón, que pues también se puede contar como ese intermedio entre lo personal y lo transpersonal. Y un asteroide. Todo en la casa 11, la casa de lo social. Entonces, acá inicialmente yo hago como un partido de fútbol, ¿no? En donde puedo mirar cuál de las dos fuerzas es más potente, ¿no? Entonces, en este caso, como siempre asumo que donde hay más planetas personales, hay una mayor probabilidad que haya conciencia sobre este aspecto y que el otro empiece a quedar en sombra. Entonces, entre la parte personal y la parte más social, pues uno vería que él está más de la parte, más del lado de lo personal, ¿no? Y por eso seguramente una persona no tan extravertida, sino más bien llevada hacia adentro, ¿no? Entonces, si esto es así, pues yo voy a poner aquí al frente una línea yang. Luego voy a mirar qué pasa entre Géminis y Cáncer. Entonces, si ustedes lo ven aquí en la carta, Géminis no tiene ningún planeta, tiene solo la cúspide de la casa 12, entonces por eso pongo aquí el 12, y después voy a compararlo con el siguiente signo, ¿no? El siguiente signo es, o mejor dicho, lo que hay en el signo de Cáncer. Entonces en Cáncer tengo este símbolo que es Vesta, y además tengo el ascendente, ¿no? Entonces ya comparando la cantidad de planetas que hay en Géminis con las que hay en Cáncer, pues voy a ver que hay mucho más en Cáncer y que por eso él va a tener esa tendencia más hacia el recogimiento, más hacia la ubicación introvertida que hacia la ubicación extrovertida, ¿no? Y que para comunicarse, ¿no? Porque uno con Géminis se comunica, la comunicación habla de cosas que están más allá de lo que la gente común va a poder comprender. Entonces, por eso, pues, lo pongo como un yin. ¿Por qué yin? Porque está en el lado de lo yin, ¿sí? Es más fuerte lo yin que lo yang en este nivel. Después cojo, miro qué hay en Leo y qué hay en Virgo. Entonces, en Leo solo tiene el nodo sur y tendría la cúspide de la casa 3, que es la casa que habla de la comunicación, y el nodo sur pues nos hablaría de las herencias del pasado, ¿no? Y por el otro lado, pues veríamos que él tiene en el signo de Virgo al planeta Tierra y a la cúspide de la casa 4, ¿no? Y también tiene a Urano aquí al principio de Virgo, ¿no? Entonces ya entre estos dos también el que es más fuerte sería el lado yin, ¿no? Porque pues Urano pesa más que el nodo y que una casa. Entonces pongo una línea yin. Eso me da ya una estructura que nos habla de Chen, ¿no? Lo suscitativo, que también es en los colores, pues lo veríamos como el color rojo, ¿no? Es la personalidad que va a abrirse camino, ¿no? Y se va a abrir camino con la razón, Mercurio, con una estructura, Saturno, con una sabiduría, que es esta Palas Atenea, con amor y con un vínculo con las personas muy potente, ¿no? Que es el planeta Juno. Entonces, pues esto da una cualidad muy importante a este trigrama. Ahora miramos qué pasa arriba. Entonces, arriba no es tan claro. En la casa, en Libra, tiene la cúspide de la casa 5 y tiene lo que se conoce, lo que se llama a Escorpio interceptado, es decir, que no hay ni siquiera una de estas líneas llegando al signo, sino que está, o sea, aquí sí no hay absolutamente nada. Entonces, entre estos dos, pues no sabría uno cuál escoger.
Entonces, cuando no hay planetas ni en un lado ni en el otro, pues yo conservaría la posición original, ¿no? Si esta es una línea cuarta, sería una línea yin. Entonces, voy a poner una línea yin, pero le voy a poner el resaltado porque no sé si hasta qué punto esta línea, esta casa 5 que está acá, cuente y cómo va a contar, ¿no? La casa 5 tiene que ver con los hijos, ¿no? Y él tuvo, pues, además de una relación con Mileva Maric, que terminó siendo, pues, bastante compleja, también tuvo un hijo que tenía, pues, ciertos problemas también mentales, ¿no? Entonces, no sabe uno hasta qué punto está de un lado o del otro. En el siguiente nivel, el de Sagitario y Capricornio, ahí hay también otro equilibrio que es bastante difícil de dilucidar. Normalmente decimos que la Luna tiene más peso que Marte, ¿no? Pero Marte, como es el regente del signo Aries y para él Aries es tan fuerte, podría uno decir Aries aquí es más fuerte. Entonces yo lo que hago no es un balance aquí cuantitativo, sino más cualitativo, ¿no? Y entonces probablemente él en algunas partes de la vida vivió más hacia la Luna y en otras vivió más hacia Marte. Entonces, la Luna en Sagitario es la que, o sea, la Luna nos habla de cuál es su necesidad inconsciente. Entonces, cuando él tiene la Luna en la casa 6, pues ya es una necesidad inconsciente por trabajar. Entonces, él trabajaba y él se evadía en el trabajo. Y además está en el signo de Sagitario, que es el ver más allá, ¿no? El encontrar un sentido. Entonces, él, ¿en qué iba a trabajar? Pues iba a trabajar en encontrar sentido, ¿no? Entonces, para él, esta luna es muy potente. Pero por el otro lado está este Marte en Capricornio, que en la astrología clásica se dice que está exaltado, ¿no? Y esta relación, pues es la misma relación que tenía con Mileva, que finalmente cuenta la historia, pues que él llegó a un punto en el que le empezó a poner unas reglas durísimas de comportamiento a la esposa, ¿no? Y eso es Marte en Capricornio en la casa 7. Entonces, este también puede ser muy importante y pues mostraría también una forma de relacionarse con las personas afuera que no, pues, no era muy cálida, sino más bien más fría y más específica, ¿no? Más matemática de alguna manera. Entonces, ahí yo pondría también una línea yang, ¿no? Porque de todas maneras es una línea 5, que es yang, pero le pondría también como el resaltado para transformarla, ¿no? Estamos hablando aquí del libro de las mutaciones. Entonces, por eso la idea es que hay cartas que cambian mucho, donde hay dudas entre una posición y otra, y hay otras en las que no. Por ejemplo, en la parte de abajo yo no tendría tanta duda en que esta es la estructura, pero en la parte de arriba, pues hay diferentes puntos de vista. Después vendría la relación entre Acuario y Piscis, ¿no? Tiene Acuario acá, donde se ve a Júpiter y al nodo norte, y en Piscis tiene el Sol. Entonces, pues inicialmente uno diría que el que más pesa en una carta astral es el Sol, pero también Júpiter nos habla del sentido, ¿no? Y de un sentido más colectivo. Y está relacionado acá con el nodo norte, que también habla de sentido, ¿no? Un propósito del alma. Y está en la casa 9, que es también una casa de sentido. Entonces uno ve que él tiene un sentido universal, un destino universal extravertido, en donde generó una teoría que era, pues, que era para todo el planeta, ¿no? Que por otro lado, el signo de Piscis nos hablaría más de un músico, ¿no? Si él fuera un puro Piscis, donde el sol fuera lo más importante, él no se había dedicado a la física, sino se había dedicado a tocar algún instrumento. Entonces acá también tengo una duda, ¿no? ¿Qué es más fuerte? ¿Un Júpiter con el nodo en la casa 9 o un sol en Piscis en la casa 10? Entonces por eso pongo primero el sol, ¿no? Como puesto yin, y lo pongo resaltado. Entonces, esto pues me va a dar lugar a varias posibilidades, ¿no? Entonces, el primer trigrama, no tengo duda, y en el segundo pues voy a hacer un ensayo en el que voy a poner la mutación, ¿no? Y esto pues me da
un signo que después vamos a ver se llama la mordedura tajante. Entonces miramos esto en varias posibilidades. Entonces, esto ya sería pues el hexagrama inicial, ¿no? Que yo le pongo la palabra de vencer y que en el I Ching normalmente a este hexagrama se le llama la dificultad inicial. Entonces, ya vemos que en su vida pues no le fue fácil comenzar, inclusive decían que en el colegio no era de los alumnos más destacados, ¿no? que hasta tenía problemas para comenzar a hablar. Luego, si miramos el otro hexagrama en donde todas estas líneas mutaban, da esta idea de la mordedura tajante. Y la mordedura tajante nos habla de un superar, ¿no? de cambiar el pensamiento de todo un planeta, ¿no? De cómo entendía la física. Cuando uno supera este obstáculo, ¿no? Que está representado por esta línea que está aquí en el cuarto puesto, ¿sí? Porque en el I Ching, pues, cuando nosotros vemos esta línea arriba y esta línea abajo, nos imaginamos como una boca. Y acá la idea es que hay un objeto en la mitad de la boca, ¿no? Y entonces por eso la idea de la mordedura tajante. Aquí hay que morder atravesando este peligro, ¿no? Si vemos acá, estas tres líneas de la mitad equivalen al color morado, ¿no? A lo abismal. Entonces acá se trata de superar un abismo. Si se supera el abismo, pues podría mutar a este otro hexagrama que se llama el retorno, que es el de la siembra, ¿no? Y él fue un sembrador, él sembró una nueva forma de mirar el mundo. Eso pues conmocionó al mundo. Lo suscitativo habla de una conmoción, que sería mirar la mutación con esta estructura, ¿no? Formando el signo de Chen. Y pues esa conmoción dio lugar a un libro de texto, que es la comisuras de la boca, o el mismo hecho de proyectar esa mente en los demás. Finalmente, pues esto habría otro trigrama que sería el del viento, que permitiría facilitar ese movimiento, ¿no? el facilitar el movimiento pues la comprensión del movimiento del universo. Entonces, esto pues lo quería mostrar aquí rápidamente, ¿no? Después habría que leer cada uno de estos con más detalle para ver cómo un mismo hexagrama puede mutar rápidamente en otras vibraciones, ¿no? No hay una regla en la que diga esto va a mutar de este lado al otro lado y punto, sino que hay posibilidades, depende de cómo yo asuma mi vida, voy a hacer una combinación diferente. Y bien, yo ahorita quería mostrarles ya en el otro programa, un programa que creamos con mi hermano hace unos años, en el 2016. Se los voy a compartir acá antes de que vayamos al descanso. Entonces, veámoslo acá, compartir. Y voy a cerrar acá. ¿Dónde estás? Acá. Y entonces, esta pues es mi página de internet. Aquí en mi página pues todavía está por arreglar. Tenemos pues las diferentes lengüetas. Entonces vamos a entrar aquí a la que se dice experimentar. Y en experimentar pues hay un programa que creamos en ese momento que se llama Avatoras y Avalorios. Esto pues me servía a mí para sacar oráculos, ¿no? Y entonces yo si por ejemplo pico aquí en el dado de 12, me va a salir este tablero donde yo puedo tirar al azar una combinación y aquí me va a dar una serie de palabras. Esto pues está por arreglar porque cuando hice este esquema no había desarrollado los vehículos que les mostré en la otra clase, que pues para mí son mucho más dicientes. Pero aquí lo interesante es que hay una lengüeta que dice I Ching. Entonces picamos en I Ching y me sale esta tabla. Entonces esto me va a llevar directamente al módulo del I Ching. Cuando pongo acá abrir, ya me sale de entrada un hexagrama, ¿no? Y me sale al azar.
Lo interesante es que yo aquí puedo ir pasando y haciendo mutaciones. Por ejemplo, acá esta tirada me da el signo se llama, es que no lo puse acá, no sé por qué no me está saliendo. El de la, ¿cómo se llama? Se me fue. Ay, como el de la consumación, no es la consumación, es el final, como el, bueno, ahora se me fue. Entonces, si yo quisiera hacer una mutación, yo podría ver, bueno, ¿qué pasa si en este hexagrama me sale la quinta línea resaltada? Entonces la pico acá y él inmediatamente me lleva a este otro que es la contemplación. Que no sé por qué esto debería estar saliendo acá los textos y no me están saliendo. No sé por qué. Entonces lo interesante de esto es poder ver que si yo pico acá la primera línea, me sale otro hexagrama. Entonces acá sí me sale las diferentes partes, ¿no? Lo suscitativo en la parte de abajo y lo suave en la parte de arriba. Acá pues ponía algo del I Ching, es que esto todavía está en proceso, pero lo que me interesa que vean es cómo uno puede ir mutando solamente cambiando líneas, ¿no? Si yo pico acá, cambio y muto a este otro hexagrama. Si pico acá, por ejemplo, la tercera línea, va a mutar y me genera otro hexagrama. Y cada vez que yo cambio una línea, paso a otro hexagrama, ¿no? Entonces, pues esto en algún momento se puede hacer un programa ya actual, ¿no? Donde esto tenga ya incorporado todo lo que habíamos visto. Pues en el programa tenía como buscar los diferentes colores moviendo con esta flecha. Entonces me va cambiando acá, ¿no? Cada vez que cambio de color me cambia de signo. Y tenía otro botón acá para poner azar, ¿no? Entonces puedo ir de uno a otro fácilmente. Entonces, pues esto se los muestro más que por el programa que todavía está incompleto, para que me vean, para que entiendan cómo todos los hexagramas pueden mutar de unos a otros, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera parte de la presentación. No sé si tienen preguntas al respecto. Sí, yo tengo una. En la última presentación, cuando estabas haciendo el ejemplo de Einstein, surgieron dos hexagramas, el 21 y el 27. ¿Sí? Si quieres Sí, pongámoslo acá. Exacto. Entonces ahí sale, el 3 es el hexagrama y el 21 es la mutación. ¿Sí? El 3 es el hexagrama, sí. El hexagrama 3, que se llama la dificultad inicial. Y el 21 es la mutación de ese hexagrama. Que se llamaría la mordedura tajante. Exacto. Hasta ahí me quedó claro. Lo que no me quedó claro fue por qué mencionaste los otros 4 hexagramas. Bueno, los mencioné porque esta es una mutación en donde hice toda la mutación de una. Pero yo podría solo mutar este de abajo y dejar los otros como están. Ah, ok. Después podría mutar este solo y dejar los otros como están. Sí, lo que sí me di cuenta es que los 6 hexagramas tenían la parte inferior, sí es la misma. Claro, porque en ese yo no tenía duda en la estructura de abajo. Podría suceder que en una carta astral no haya ninguna duda, que uno diga que hay solo planetas en uno o en otro de los signos, entonces no habría ningún mutable y sería como cuando yo tiro las monedas y no me sale ninguna línea resaltada, ¿no? Podría haber el caso en donde hay duda en todos, donde tengo planetas en todos los signos zodiacales, podría haber, ¿no? Y donde no sé muy bien cuáles son los planetas que pesan más, eso también podría suceder. Entonces, ahí no hay una regla de cómo va a salir mi carta, ¿no? Pero sí, lo que me gusta de este sistema es que conecta la carta astral con un hexagrama de una manera diferente a como hace, por ejemplo, diseño humano, en donde es el grado en el que yo tengo cada planeta el que me va a determinar a qué signo corresponde. Y hay una relación fija entre los
hexagramas y los signos zodiacales, ¿no? Como que no, o sea, no hay, ahí no hay versiones, ¿no? En Ok. cambio, en este sistema, Digamos, el lo que truco hace el hexagrama aquí, es la estructura general. exacto, digamos aquí el truco sería identificar cuáles líneas no se modificarían Exacto. y con esas, pues ubicar los otros hexagramas de posibles combinaciones. Fíjense que en la parte inferior, los tres primeros hexagramas, que son las tres primeras líneas inferiores, no modifican, y si quieres muéstranos la próxima diapositiva, Sergio, ahí uno se da cuenta. Claro. Que yo no tenía claro por qué habían surgido el hexagrama 24, 51, 27 y 42. Todos en la parte inferior tienen la misma configuración, Color rojo. las dos líneas yin y una yang, y la parte superior son las posibles mutaciones. Entonces, claro, y Ok, entonces muestra diferentes situaciones en la vida de una persona, ¿no? Cuando uno hace ok. pregunta al oráculo, pues siempre le va a dar como esas posibilidades de mutación, ¿no? Digamos, Entonces, esta es una lectura de perfil natal, ¿no? exacto, como otra, una forma alternativa de mirar la relación entre la carta astral y el I Ching, Ok. diferente a la que hace diseño humano, ¿no? Que tiene su propia relación, que pues también es muy válida y funciona, o diferente inclusive a la que hacemos con el Syncromoon cuando ya lo veamos en el desarrollo, ¿no? Ok, Esto es más estructural. listo. Démosle rápidamente la palabra a María. ¿Sí? María Silvia, que alzó la mano, creo. Sí, yo, Sergio, en la misma línea de Jairo, es como que quería que, no sé, en realidad pienso que la mutación va de la mano de la intuición, en cuanto a uno no está seguro, es Sí, como que, porque el hexagrama inferior como que lo sacaste muy sí, claramente, sí, pero el de arriba, esto que decís, al no estar seguro, por eso los mutás. sí, sí, porque no estoy seguro, veo que puede haber dos interpretaciones, y es que así también es uno, ¿no? Uno depende de dónde se mira y depende del contexto. Si yo voy más a vivir una vida de dificultad inicial toda mi vida, y mi vida va a ser dificultad inicial tras dificultad inicial, o voy a ser un sembrador, ¿no? Entonces, depende de dónde yo ubico mi conciencia, soy más sembrador o soy una persona que encuentra cada rato una dificultad inicial, o voy a ser un luchador, ¿no? Que está en mordedura tajante todo el tiempo peleando y viendo a ver cómo me supero, ¿no? O soy una persona que es de un genio tremendo porque soy muy Aries, tengo muchos planetas en Aries, ¿no? Y tengo a Marte en la casa 7 y entonces vivo en conmoción constante, ¿no? ¿Sabes que acabo de caer en cuenta con esa reflexión que has tú dado? Este es el potencial que este ser tiene de vivir de acuerdo a su nivel de conciencia actual, o sea, digamos, Claro, y diferentes épocas en su vida, ¿no? claro, y habrá épocas, ¿no? Cuando peleó con su esposa Milena Mari, pues estaba en un momento de mordedura tajante y de conmoción, ¿no? No estaba muy lejos de ser un sembrador o de facilitar las cosas, ¿no? Porque, ¿no? Hasta qué punto uno dice, Einstein, ¿cuándo fue un facilitador? ¿No? Y cuándo no, ¿no? En su relación de pareja, al principio no fue un facilitador. Bueno, Mm, habría que verlo ya más en detalle, ¿no? Y es que el I Ching no sirve es para el autoconocimiento, para hacernos preguntas, ¿no? mm. No quiere decir que yo sea así, sino que ya es una indicación para yo reflexionar, decir, ¿soy un facilitador o no? ¿No? Qué tanto, cómo manejo las dificultades iniciales? ¿No? Cuando tengo un obstáculo, atravieso el obstáculo o me dejo, ¿no? Apabullar son preguntas que me llevan al conocimiento, no es más, ¿no? No es que me va a decir, no, usted le va a pasar tal o cual cosa, ¿no? O usted es así, luego olvídese de, ¿no? Si usted tiene como signo la dificultad inicial, olvídese que su vida va a ser fácil, ¿no? Mm. Que sería el otro que podría mutar. Si yo, teniendo de partida un hexagrama como la dificultad inicial, quiero encontrar facilidad, pues voy a poner mucha conciencia en el trazo de arriba, en lo espiritual. Si yo conecto con lo espiritual, voy a encontrar facilidad porque este hexagrama se va a transformar en este.
¿no? Entonces, es también cómo yo hago cuando me sale un hexagrama, qué línea debería resaltar o en qué me debería fijar para transformar la situación. Entonces, yo aquí puedo ir a cualquier lado, ¿no? Yo puedo ir, si resalto, por ejemplo, lo espiritual y resalto también la segunda línea, pues voy a llevar a un hexagrama que se llama la verdad interior. Entonces, Ok. quiero buscar una verdad interior, pues voy a buscar esa relación que yo decía que es entre Géminis y Cáncer, ¿no? El tema de comprender los temas de hogar, entender la espiritualidad me llevaría a encontrar la verdad interior. Entonces, ese es el libro de las mutaciones, cómo un Perfecto. hexagrama puede mutar y permitirnos conectar con otras dimensiones. Bueno, vamos a parar aquí en este momento grabación para sesión 1.